Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con nuestro amigo Nahum Klicksberg. Nahum, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, saludo Mario, a vos y a todos los oyentes. Muchas gracias. Nahum, vos le has enviado una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, solicitando la creación de una comisión de expertos que lo asesore sobre la propuesta de renta básica universal incondicional. Muy buena idea. Contanos qué le decís al presidente en esa carta. Bueno, yo le envié una carta y también mandé a la Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente para justamente explicar la importancia de que forme un equipo de especialistas en renta básica, porque dada la situación que ha surgido en el mundo y en el país, entonces la renta básica ha surgido como una de las como la propuesta más importante para poder enfrentar con éxito la crisis actual. Uh-huh. Incluso la CEPAL hace pocas semanas aconsejó a los gobiernos de Latinoamérica que implementen la renta básica universal dado la crisis de proporciones extraordinarias que se viene en la Argentina. Es decir, para tener una idea, Claro. los pronósticos de expertos son que para el año que viene en Argentina va a haber de 60 a 75% de pobres. Amigo. La UNICEF acaba de publicar un informe el cual dice que para fines de este año, para diciembre, espera no menos del 63% de niños en estado de pobreza en Argentina. Sí. Estamos hablando de cantidades enormes. Del 60 al 70% de pobres significa nada más ni nada menos que 27 a 32 millones de argentinos sumidos en la pobreza. Y eso crea políticamente una situación sumamente difícil que pone en peligro la gobernabilidad política, hasta tal punto que en el portal de las Naciones Unidas dice concretamente que se puede esperar un nivel de conflicto social por la pandemia y la crisis que ya se venía de antes, de una magnitud tan grande que aconseja, del portal de las Naciones Unidas, que aconseja la renta básica como la única forma de poder enfrentar la situación para que no se convierta la conflictividad social en ingobernable. Entonces, ante un problema de esta magnitud, las recetas clásicas que hemos conocido, los instrumentos económicos clásicos, no sirven, Claro. no son aplicables, no pueden controlar una situación de esta magnitud. Por eso el presidente ha dicho que va a estudiar el tema de la renta básica, y lo dijo el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, pero Sí. estudiarlo no es un tema fácil porque la renta básica es un tema que en la Argentina recién se empezó a hablar hace poco. Y si son contados con los dedos los especialistas en el país que hay de renta básica, que conocen en profundidad desde hace años el tema de la renta básica, que en Europa se viene desarrollando desde hace muchos años. Así es. Yo Entonces, me sorprendo todos los días porque hablo con dirigentes políticos que no tienen la menor idea de qué se trata la renta básica. Piensan que es una cuestión para la emergencia, una aspirina para la emergencia, o piensan que, en fin, vuelven a pensar en términos tradicionales, en una política focalizada, transitoria. Realmente claro, no. que es que las políticas focalizadas, transitorias, para ir ayudando a los grupos de más emergencia, en épocas de crisis normales, más o menos controlables, entonces dan el resultado de contener lo que se llama técnicamente en sociología administrar la pobreza. Uh-huh. Entonces se mantiene tranquila una cantidad de personas para que no realicen conflictos sociales, y la
sociedad entonces sigue su curso. Pero cuando estamos hablando de 27 a 32 millones de argentinos que pueden quedar en la pobreza, y muchos de ellos, y esto es un dato muy importante, clase media que está cayendo ahora Sí, en la pobreza, y la clase media cuando cae en la pobreza es mucho más enérgica en sus reclamos, no se deja morir de hambre, no se resigna a una situación sin futuro. La prueba la tenemos que antes de la pandemia incluso, la clase media que ya venía siendo castigada en el mundo por la precarización laboral, estaba promoviendo, originando manifestaciones de protestas muy enérgicas en Francia, lo que se llamaba la manifestación de los chalecos amarillos, que lo sí, vimos en televisión, en las protestas en Chile, en otros países. Entonces, vamos a tener una clase, mucha gente, clase media, que cae en la pobreza, sumado a la pobreza estructural ya existente. Entonces realmente la gobernabilidad se pone en riesgo. Entonces para la Argentina el implementar la renta básica no es una alternativa más, es posiblemente la única, no hay ninguna otra propuesta en este momento, ni del gobierno, ni de la oposición, en la cual plantee con los métodos tradicionales el poder enfrentar una situación así. Y por la gravedad de esto, entonces yo le planteo al presidente, nombre una comisión de expertos para que lo claro. asesoren bien en el tema. Esto no es suficiente ser economista y que escuchó de oídas sobre la renta básica. Tiene que ser gente que hace años que viene estudiando y conocen. En el Así. país no hay más de 10 o 15 personas que están en esa situación. Ahora, Ahora, este, fíjate, Nahum, que, perdóname que te interrumpa, pero yo hablé con Daniel Arroyo en un momento, no por la radio, sino en privado. Le dije que convoquen también, se lo dije en otro ambiente, digamos, hace ya un tiempo largo atrás. Él yo creo que conoce el tema de la renta básica, sin embargo dijo lo siguiente: cuando eh, se termine el ciclo del ingreso familiar de emergencia, lo vamos a transformar en una renta básica, pero de 9 millones vamos a bajar a 3 millones, y a medida que la gente vaya teniendo trabajo, se lo vamos a retirar, con lo cual distorsionaría absolutamente el concepto de renta básica. bueno, está muy bien, va a estar ayudando a 3 millones de personas que van a ser los más pobres de los pobres, y todo lo que es ayudar a la gente es bienvenido y hay que apoyarlo. Sí, sí, Pero estamos hablando de 27 a 32 millones de personas que van a estar en la pobreza. Que estamos hablando de magnitudes que con programas focalizados de ese tipo, de ayudar a 3 millones de personas, con un programa que no es, eso no sería renta básica, porque renta básica es universal, ujú, por lo menos en el objetivo último, aunque se haga en forma progresiva, claro. es justamente llegar a ser universal para que pueda tener el instrumento, toda la eficacia que puede tener y llegarle a todas las personas, quiere decir salvar a esas 27 o 32 millones de personas, llegarles a todos, aunque sean, como dije, en forma gradual, porque también acá hay una cosa muy importante, solamente que el gobierno agarre y diga, bueno, nos proponemos en un plan a tantos años llegar a la renta básica universal en el país y y una renta digna. Solo eso ya daría a la gente un contexto en el cual ve una esperanza, Ujú, una forma en la cual puede mejorar su futuro. Ahora la gente no tiene esperanza de nada, solamente ve frente a los ojos si va a ser pobre, 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 o un poquito menos pobre, pero pobre, o si va a caer en la indigencia, no va a tener para comer, o si va a tener, le van a dar para comer. No se puede mantener a un pueblo como el pueblo argentino con la riqueza que tiene y con la tradición que tiene de alimentación, etcétera. No se le puede decir, no, no tengas ninguna esperanza, no veas ningún futuro porque no tenemos ninguna propuesta para mostrarte. Entonces, solamente que el gobierno anuncie, bueno, tenemos este plan,
este proyecto, la renta básica universal, trae por lo menos 12 beneficios importantísimos que cambian toda la estructura que hace a la calidad de vida de la sociedad y de cada individuo de la Argentina. Y bueno, y en forma gradual vamos a ir consiguiendo esto. Solamente eso cambiaría el clima político totalmente y así y haría que sea controlable justamente la situación, que la Ujú. gente entonces ya no se vea arrastrada a conflictos sociales, porque va a ver que sí, que ahora sí puede con este nuevo instrumento mejorar su calidad de vida. Así es. Bueno, yo espero que tengas una buena acogida por parte del presidente y se constituya esta comisión. Te quiero hacer una pregunta referida a lo siguiente. ¿Vos crees que la propuesta debe ser eh, descontextualizada o vinculada a una reforma impositiva? Bueno, una el diseño de una renta básica universal, primero tiene que ser a medida de cada país. Si bien el concepto general es válido para cualquier país del mundo, Ujú. pero la implementación concreta, el diseño de implementación, tiene que ser hecho a cada país teniendo en cuenta las particularidades económicas de cada país. Por ejemplo, Argentina se encuentra en una situación excepcional para aplicar una renta básica universal, porque se puede autoabastecer de alimentación, cosa indispensable que hay otros países que no pueden, y eso es importantísimo para un diseño de renta básica. Se puede también autoabastecer de energía, se autoabastece de minerales, puede crear líneas de producción vertical y horizontal de todo tipo que sustituya buena parte de las importaciones. Bueno, tiene unas condiciones que solamente requiere un plan organizador, Ujú. una administración de la riqueza. Entonces, en ese contexto, a diferencia de otros países, se puede hacer que se pueda financiar la renta básica sin necesidad de gravar impositivamente de una forma tan fuerte a los sectores pudientes, que sería desde ya justo el hacerlo, pero que sería políticamente muy arriesgado porque no se van a dejar y entonces políticamente pondrían en peligro la factibilidad política de la implementación de una renta universal. Muy Y bien. más, esto puede ser tal vez un miedo que tenga el presidente y que lo retenga un poco en este asunto de no implementar en una vez a la renta básica. Pero se puede hacer que de una forma gradual ir poniendo los impuestos, ir evitando las evasiones impositivas que se producen, pero con una organización, con otros tipos de medidas que no tienen nada que ver con lo impositivo, pero que produciría justamente la riqueza necesaria para financiar la renta básica. No nos olvidemos que la riqueza potencial de Argentina, más la capacidad productiva de la que tiene la robotización y la inteligencia artificial, que son tecnologías que en los últimos años han demostrado que aportan a la productividad de un país en una forma enorme, Ujú. que hace posible que muchísimos trabajos no sean necesarios y sean suplantados, o que el ser humano trabaje en común con esta maquinaria, aumentando la riqueza de un país en forma exponencial. Entonces, hace que se pueda diseñar de una forma que beneficie la renta básica universal a todos los sectores, incluso a las empresas, que las empresas, pese a que tengan que pagar más impuestos, ya que no puedan evadir, pese a que se consiga eso, pero gane tanto más dinero por una Argentina más próspera, Ujú. que al final terminarían las empresas y los sectores pudientes ganando más dinero de lo que ganan en una Argentina empobrecida, que ya lo hemos visto desde los últimos años de Macri, como las empresas se perjudicaban en su evolución y cerraban las empresas y se achicaban, etcétera, porque la pobreza también los perjudica a los empresarios, no solamente que Absolutamente. perjudica a los asalariados. Por Abs- eso, en el sitio que yo coordino, Cirudi,
que es un centro de información sobre la renta básica, planteó un diseño de renta básica moldado para la Argentina, pensado para la realidad económica argentina, en base a 40 medidas económicas que hacen posible justamente una renta básica que a todos los sectores beneficie y por lo tanto que haga no solo que sea factible económicamente, sino que también sea factible políticamente porque tendría el apoyo de todos los sectores. Bueno, el presidente tiene que enterarse de estas cosas, tiene que estudiar estas cosas y con expertos que sepan de estas cosas. Sí, claro, porque es una propuesta donde ganan todos, es una propuesta realmente virtuosa. Te quiero hacer otra pregunta. Eh, hay, que vos has mencionado, lógicamente que hay un proceso de desenvolvimiento tecnológico que va reconfigurando absolutamente el mundo del trabajo, de manera que abordar con las herramientas del siglo XX los problemas del trabajo del siglo XXI realmente va a un fracaso. ¿Vos creés que se puede pensar en una reducción de la jornada laboral o de la semana laboral de manera tal que, habiendo, por lo menos para la producción de determinados bienes y servicios, menos necesidad de horas trabajo hombre, se repartan de una manera distinta? Ese problema ha sido superado totalmente por la renta básica, que es una solución mucho más integral y más sencilla, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque reducir la cantidad de horas, está bien, gracias a la nueva tecnología se puede reducir la cantidad de horas que trabaja, pero la empresa van a decir, bueno, le pago al obrero, si va a trabajar medio día en lugar de un día, no le voy a pagar el día completo que le estoy pagando, le voy a pagar medio día. Con los salarios argentinos que se reduzcan a la mitad, porque le digan, bueno, trabajás la mitad para que todos tengan trabajo, pero todos ganando la mitad, lo que están ganando ahora, con los salarios miserables que ya tiene la mayoría de la población argentina, no podrían sobrevivir. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí hay un problema muy serio para unas sociedades ricas donde los salarios sean muy altos, están ganando mínimo $1.000 por mes, etcétera, te reduce a la mitad en una de esas, ajustándose, pueden mantener su nivel de vida. Pero en la Argentina eso no va para nada porque ya estamos en mínimos de los salarios. Pero la renta básica soluciona el problema que no puede solucionar justamente este tema de achicar las horas, porque si todo el mundo, el gobierno le va a dar a todas las personas, como le da el IFE ahora, que le da 10.000 pesos, Sí. le da mucho más que 10.000 pesos, le da para que puedan vivir dignamente. Entonces las personas, al tener para vivir y al tener para consumir y para mover la maquinaria de producción con su consumo, y esa maquinaria de producción hacer que funcione en buena medida con las últimas tecnologías para que la producción pueda permitir hacer productos y servicios a un costo mucho menor que el actual, entonces permite cerrar toda la fórmula económica que se precisa para una renta básica universal digna en la Argentina. No. Por eso hasta hace pocos años no se podía instalar en ningún país del mundo con éxito una renta básica universal digna, porque no existía la tecnología de producción extraordinaria que existe ahora, que surgió prácticamente en los últimos 20 años, que se fue perfeccionando y que cada día se perfecciona más. Usted sabe que ahora con máquinas se puede construir una casa de 140 metros en un solo día. La gente no sabe. En el sitio que mencioné que yo coordino, he puesto una cantidad de videos seleccionados que muestran la capacidad de producción de la maquinaria moderna que la gente desconoce, y cuando ve en mi sitio eso se agarra de la cabeza. Y se estamos trabajando como si estuviésemos en la época feudal, cuando podemos aumentar la producción de esta forma extraordinaria y bajar los costos terriblemente. Mientras aprovecho y menciono el link de mi sitio para las personas que quieran tener información detallada de todo esto que estamos hablando. El sitio es propuesta para terminar con la pobreza.com. Sí,
una pregunta relacionada con lo que estabas desarrollando. ¿Vos crees que... te habla Daniel de Abrantes. Daniel de Abrantes te está hablando. Muy bien. ¿Crees que es posible que, digamos, la implementación del ingreso básico universal permita ir también a un esquema de contratación para nuevos trabajos y para, digamos, fomentar el desarrollo de pymes más flexible que el que tenemos ahora? Pero la capacidad, el consumo más la capacidad productiva va a hacer que germinen pymes en una cantidad que es imposible en la economía como está estructurada actualmente. Pero también yo me refería al tema de, porque obviamente hay la clase trabajadora ha avanzado en una cantidad de conquistas que tienen que ver con la estabilidad del empleo, el derecho a indemnización y demás. Conquistas que obviamente fueron grandes logros en el siglo XX, pero que aparecen en el escenario actual, digamos, con la posibilidad de un ingreso básico universal que cubra la demanda primaria de la familia, como una traba para que se desarrollen pequeñas empresas, pequeñas pymes, en un momento de crisis como el actual. Entonces, ¿podría estar combinado esto a la flexibilidad laboral, que es una mala palabra, ¿no?, dentro de los sectores trabajadores, pero que si tenés un ingreso básico universal, esto pueda verse de otra manera? Con un ingreso básico universal digno, suben los salarios, todos los salarios suben, mejora la posición de todos los asalariados, Claro. porque ya no tiene la obligación de aceptar un asalariado, un sueldo miserable porque no tiene de qué vivir, y Claro. sí o sí lo tiene que aceptar. El 75% en la Argentina, según las investigaciones, y en el mundo en general, realiza trabajos no deseados, que los hace solamente para sobrevivir. Es decir, existiendo una renta básica, uno de los 12 beneficios que menciono en el sitio que antes me referí, es que justamente se termina el trabajo no deseado. La gente va a poder realizar el trabajo que desee realizar, que le guste, que tenga que ver con su vocación, y desde ya que el dinero que recibe de ese trabajo siempre se suma a la renta básica. Claro, No es como claro. el plan de Arroyo de ayudar a gente que cuando esa gente consiga trabajo pierde ese apoyo, no, porque justamente no es el concepto de la renta básica universal. La renta básica universal, la persona recibe dinero desde que nace hasta que se muere, Claro. consiga o no trabajo, quiera o no trabajar, y el concepto del trabajo se transforma en 3 trabajos. Hasta ahora se consideran en la sociedad, como está estructurada, que el único trabajo es el trabajo asalariado, o el rentado. Una persona que es dueño de una pyme está haciendo un trabajo que le produce una renta, es un trabajo, o tiene un salario, es un trabajo, que esté como empleado. No, se transforma el concepto de trabajo, pasa a haber 3 trabajos. El trabajo que conocemos, el trabajo rentado, sea por una actividad independiente que uno hace, autónoma, o por tener uno un sueldo. Después está el trabajo como voluntario, porque uno puede tener una vocación para hacer cosas que no le ve la vida rentable, pero como ya tiene el dinero que le da el Estado, entonces dice, voy a hacer este trabajo que a mí me gusta ser músico, y no le encuentro la forma de vivir de la música. Entonces yo me dedico a ser músico porque me alcanza lo que me da el Estado para vivir, y está haciendo un trabajo que es útil socialmente. Claro. Puede estar como músico, puede estar ayudando en hospitales como voluntario, puede hacer lo que decía para bien de la sociedad y de él mismo, y es un trabajo que tiene una importancia terrible para la sociedad. La sociedad no considera como una cosa que le aporta a la riqueza de la sociedad todos los trabajos que hacen los voluntarios. Bueno, los trabajos voluntarios crecerían enormemente en calidad y en cantidad, dando mucha más riqueza al país. Y después está el tercer trabajo, que ahora desde ya en esta sociedad no se considera trabajo, pero va a ser muy importante para la producción de riqueza
en un esquema económico con la renta básica, que es el trabajo del desarrollo personal. Es decir, todo lo que hace un individuo para desarrollarse él, hacer aprendizaje de cosas que le gusta aprender, dedicarse a cosas que él considera que lo cultiva en algo, aunque no sea un trabajo voluntario para otros, sino sea un trabajo rentado, al enriquecerse él culturalmente claro, y desarrollarse como persona y ser él un integrante de la sociedad, enriquece a toda la sociedad. Imagínese toda la pobreza que se crea en un país desde el punto de vista económico por la pobreza cultural que existe en un país. Entonces, en el diseño que yo hice de la renta básica, de las 40 medidas, una de las prestaciones, porque yo pongo ahí 2 prestaciones que tiene la persona a cambio de la renta que hacer. Una de las prestaciones es que aquellos que no tengan trabajo rentado y que no tengan trabajo como voluntario y que no estén haciendo estudios formales, tengan que dedicarle durante toda la vida 6 horas por día a estar realizando cursos de desarrollo personal, cursos breves que le va a estar dando el Estado por televisión, por internet, por todos los medios que permiten que se enriquezca la cultura, porque la Argentina tiene un déficit cultural terrible, no solamente a nivel de los técnicos, como siempre se habla, porque en una sociedad competitiva que la Argentina parecería que la única cultura que importa la de técnicos, cuántos médicos hay, cuántos ingenieros y abogados hay. No, sino la cultura general de la población argentina es bajísima porque está desatendida, porque nadie le interesó atenderla. Entonces, fuera de los circuitos del primario y del secundario, que dan una cultura muy pobre, porque también apuntan al final a lo técnico, a producir técnicos, entonces la población argentina tiene un nivel cultural muy pobre que empobrece a todas las posibilidades del país. Entonces, es una prioridad que todo el mundo suba rápidamente la cultura, con internet, con la televisión, como métodos principales, no únicos, pero sí principales. Usted puede lograr hoy en día con cursos breves, cortos, de diferentes temas, historia, filosofía, convivencia con otros, cómo trabajar con otros en equipo, desarrollo de las vocaciones, cursos cortos de pocas semanas o meses. Usted puede lograr rápidamente elevar la cultura general del país, y eso sería un requisito obligatorio, 6 horas todos los días, el que no tenga un trabajo rentado ni voluntario y que no esté haciendo un estudio formal en el sistema primario, secundario, universidad. Bien. Y la renta básica no es un instrumento para salir de un momento de una crisis. La misma CEPAL dice, en este momento es indispensable que pongan la renta básica para salir del momento de la crisis, pero, dice la CEPAL, el instrumento es tan bueno que tiene que quedar en forma permanente la renta básica universal en los países latinoamericanos. Imagínense la importancia de lo que está diciendo. Y digo, sí. La CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas. Y qué importante sería que Argentina fuera el primer país en poder alcanzar este objetivo que en algún momento se va a generalizar. Bueno, en mis textos, en el sitio que mencioné, yo doy todos los argumentos que explican por qué la Argentina tiene óptimas condiciones para ser el primer país en el mundo de avanzada, de vanguardia, en instalar de una forma integral en todo el país la renta básica universal. Explico con todo tipo de argumentos, con números, con datos económicos, etcétera, por qué es un país óptimo. Y el presidente de Argentina, que haga esto, Alberto Fernández, puede pasar a la historia de la humanidad como una persona pionera justamente en algo que todo el mundo está esperando, el primer país que lo implemente de una forma integral, porque todo el mundo tiene necesidad de esta renta básica. Hasta en Estados Unidos, el candidato a presidente por los demócratas, Young, él dijo que si él ganaba la elección en Estados Unidos, él implementaba en Estados Unidos una renta universal. Tanta era la bondad que él le vio para Estados Unidos, que es un país tan rico. Así es. Bueno, Nahum, el tiempo se nos ha ido. Lógicamente que la defensa que haces de este instrumento es magnífica y ojalá el presidente te atienda, haga
lo que tiene que hacer en este sentido, que yo creo que va realmente, como vos decís, pasaría a la historia, porque sería un acto de avanzada en el siglo XXI, que si lo hace durante su mandato va a ser uno de los primeros países en el mundo. Tenemos que volver a hablar porque ahora no tengo más tiempo, pero... Solamente quiero terminar diciendo esto. A ver, dale. Para que la gente se dé cuenta la dimensión de la importancia del tema que estamos hablando. La instalación en un país de la renta básica universal digna tiene en la historia de la humanidad la misma importancia que cuando se puso el sufragio universal, que cuando se abolió la esclavitud. Va a permitir un salto civilizatorio de esa dimensión. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo por hoy. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, hemos hablado con Nahum Klicksberg, ustedes lo han escuchado, defensor de la renta universal, digna e incondicional, o ingreso básico universal, o los distintos nombres que tiene, pero siempre expresando que es una herramienta extraordinaria para los países en el siglo XXI, en el marco de la actual revolución científico-tecnológica y en el marco de la necesidad de fortalecer la educación y la cultura en los países, no solo como forma de enriquecer a las personas, sino también al conjunto social.